Hola, soy Ana Corbalán, técnico de Tader Consumo. Voy a hablaros de las cuentas bancarias gratuitas. Muy probablemente muchos de vosotros hayáis oído hablar de ellas. Son aquellas que se establecen sin comisiones, sin gastos de apertura o de cierre y sin intereses de ningún tipo. Y, por supuesto, no pueden haber ningún tipo de condicionamiento por parte de la entidad bancaria. En este sentido, no hay que confundirlas con las cuentas básicas, son aquellas que se crearon en el año 2017 a partir de una directiva del año 2014 de la Unión Europea, en virtud de las cuales se establecía una comisión bastante pequeña, que era de 3 euros cada 3 meses. No obstante, en el caso de las cuentas bancarias gratuitas no se establece ningún tipo de comisión, motivo por el cual se establece la diferencia entre ambas. ¿Dónde está el origen de las cuentas bancarias gratuitas? Bueno, pues como ya he dicho, está en una directiva del año 2014, tanto en lo que se refiere para las cuentas bancarias gratuitas como también para las cuentas básicas. Esta directiva del año 2014 de la Unión Europea tuvo su fundamento en posibilitar el acceso general a toda la población de las cuentas bancarias. Hay que recordar que existe una parte de la población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad de tipo económico, motivo por el cual le impide el acceso a una cuenta bancaria, y esto además produce una situación llamada de retroalimentación, y es que no se puede producir el acceso a una cuenta bancaria por los gastos que lleva atribuidos, pero al mismo tiempo el hecho de no tener acceso a esa cuenta bancaria produce una situación aún mayor de vulnerabilidad de la persona que no puede acceder a esa cuenta bancaria. Tengamos en cuenta que en pleno siglo XXI muchos de los gastos, como puede ser el del gas, la luz, el agua, se encuentran domiciliados a través de una cuenta bancaria, de manera que en el caso de que no se disponga de dicha cuenta, pues ya podéis imaginar la cantidad de inconvenientes que pues, se podrían generar en una gran parte de la población. Bien, en el caso de las cuentas bancarias gratuitas, sí, precisamente una de las diferencias que existe entre las mismas y las cuentas de tipo básico es que las cuentas bancarias gratuitas no están establecidas para una generalidad de la población, sino que llevan aparejados una serie de requisitos, y es que la persona deberá encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera. ¿Qué se entiende por una situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera? Pues bien, deberán cumplirse una serie de requisitos, en primer lugar, en relación a la percepción de tema de ingresos brutos. Habrá que tener en cuenta no solamente los ingresos que tenga la persona durante un año, sino que además deberá hacerse una operación matemática en cuanto a la multiplicación por el llamado IPREN, que probablemente también muchos habréis oído hablar de él. Es el índice público de renta de efectos múltiples. Es un índice que desde el año 2004 el Estado tiene en cuenta a la hora de la concesión de determinadas ayudas y subvenciones respecto de aquellas personas que en su caso lo puedan solicitar. No quiero dificultar en la hora de la explicación en relación a los ingresos brutos, que deberán tenerse como límite a la hora de acceder a las cuentas bancarias, y por tanto únicamente voy a explicar los ingresos que en total, haciendo la operación matemática tal y como establece la ley, que se deberán tener en cuenta para saber si estamos o no dentro de una situación de vulnerabilidad económica o riesgo de exclusión financiera, y por tanto dentro de la posibilidad de obtener el acceso a dichas cuentas. Bien, respecto de aquellas personas que no se encuentren integradas en ninguna unidad familiar, los ingresos deberán ser más o menos de 4.400 euros al año, es decir, no podrán superar esa cuantía, de manera que en el caso de que la superen no estarían dentro de la concesión de las cuentas bancarias gratuitas. En segundo lugar, respecto de aquellas personas que, encontrándose integrados en una unidad familiar, esta sea inferior a 4 miembros, el límite será de 18.000 euros al año. En tercer lugar, respecto de aquellas personas que se encuentren en una unidad familiar que sea igual o superior a 4 miembros, el límite será de 21.600 euros. Y respecto de aquellos que, sin cumplir el anterior requisito, se encuentren integrados en una unidad familiar que, independientemente del número, tenga una persona con discapacidad o bien necesitada de especial protección cuya discapacidad sea igual o superior a un 33%, el límite de ingresos también será de 21.600 euros. En segundo lugar, será necesario, además de tener en cuenta los ingresos brutos anteriormente explicados, que la persona no tenga la titularidad de un bien inmueble más allá de lo que es la vivienda habitual, es decir, se refiere tanto a la titularidad directa como en su caso titularidad indirecta. No se tienen en cuenta además no solamente el título de la propiedad, sino también otro tipo de arrendamientos sobre bienes inmuebles, de manera que respecto de aquellas personas que tengan, por ejemplo, una titularidad de una vivienda habitual, pero también una titularidad ya sea a nivel de propiedad o ya sea a nivel de arrendamiento de cualquier tipo de derecho
respecto de un inmueble que no sea además la vivienda habitual, no entrarían dentro de los requisitos para para ser acreedor de una cuenta bancaria de título gratuito. En este sentido, también se tiene en cuenta la participación en entidades mercantiles, de manera que respecto de aquellas personas que tengan algún tipo de participación en dichas entidades, tampoco podrán ser titulares de una cuenta a título gratuito. Hay que dejar claro que se establece una excepción, y es que respecto de aquellas víctimas de trata o explotación que se encuentran en una situación de trata o explotación sexual, no será necesario que cumplan ningún tipo de los requisitos anteriormente mencionados. Ahora bien, además de los requisitos anteriores, habrá que tener en cuenta que deberá residirse legalmente en la Unión Europea, en el caso de que no se resida legalmente, ser titular de derecho de asilo, o bien en ciertas situaciones excepcionales que en su caso impidan la expulsión. Por otro lado, hay que decir que las entidades bancarias tienen la obligación de informar a todos aquellos potenciales clientes de cuentas bancarias a título gratuito, informar de todos los requisitos que son necesarios para el acceso a dicha cuenta bancaria gratuita, tanto en lo que se refiere a la aportación de información o, en su caso, los plazos que se deben cumplir a la hora de aportar dicha información. ¿Cómo se acredita la situación de vulnerabilidad? Bueno, pues se va a acreditar a través de la presentación de diferentes documentos, bien aquellos relativos a la unidad familiar, que deberá tenerse en cuenta por lo ya explicado en torno a la percepción de los ingresos brutos en un año. En primer lugar, si hablamos del número de personas en una unidad familiar, deberá presentarse el libro de familia, y en el caso de que se trate de parejas de hecho, pues también se podrá presentar el certificado de inscripción en el registro de parejas de hecho. También se deberán presentar aquellos documentos que estén relacionados con los ingresos, ya sea en su caso de certificado de rentas, certificado de prestaciones sociales, certificado de prestación de subsidio en su caso por desempleo, y en el caso de que se trate de autónomos también se deberá presentar un certificado por cese de actividad. Será válido también presentar las 3 últimas nóminas, y en relación a la entidad bancaria también en su caso podrá llevar a cabo la correspondiente solicitud al potencial cliente de una cuenta bancaria gratuita de todas aquella autorización necesaria para que pueda recabar a la administración pública las informaciones anteriormente mencionadas, ya sea en lo que se refiere en referencia a los ingresos brutos que percibe la persona en un año, o ya sea en su caso en referencia a la titularidad de vivienda o en su caso inmuebles. En cuanto al reconocimiento de negación que pueda establecer la entidad bancaria respecto de la concesión de la cuenta bancaria de título gratuito, esta deberá dar su respuesta en un plazo máximo de 30 días. En el caso de que transcurran 30 días y la entidad bancaria no haya otorgado la correspondiente respuesta, se entenderá el silencio positivo, es decir, se entenderá que se concede el acceso a la cuenta bancaria a título gratuito. Hay que decir que este escrito del banco deberá incluir aquella información que sea relativa a la posible reclamación del consumidor. Quiere esto decir que en el caso de que el banco dé una respuesta denegatoria a la solicitud para la titularidad de una cuenta bancaria a título gratuito, se podrá establecer la correspondiente reclamación en la entidad bancaria. Y en relación a la duración de dichas cuentas bancarias, tendrán una duración de 2 años prorrogables cada 2 años, es decir, una vez que se produzca el transcurso de 2 años, 2 meses antes, se deberá aportar aquella información que sea relativa al cumplimiento de los requisitos para probar que nos encontramos dentro de una situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera. El banco llevará a cabo la comprobación de todas aquellas pesquisas que sean necesarias para comprobar que la persona se sigue encontrando dentro de esta situación. En el caso de que la comprobación sea en sentido negativo, de manera que la persona haya modificado dicha situación, se cancelará la cuenta bancaria a título gratuito. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales se perciba que la situación de especial vulnerabilidad persista, seguirá manteniéndose esa cuenta bancaria. No obstante, en un plazo máximo de 15 días se dará aviso a la persona respecto de si la respuesta es en su caso denegatoria o confirmatoria, y por supuesto decir, y en lo que se refiere a la protección de datos, que independientemente de cuál sea la respuesta que la entidad bancaria dé al consumidor, tanto si es confirmatoria como denegatoria, el banco conservará la documentación durante un plazo máximo de 6 años.
Sin más que decir, espero que la información os haya sido de utilidad a muchos y aquí me despido.